Vamos a hacer un análisis de las últimas palabras o el último mensaje que ha dado el presidente Luis Arce en esta reunión con periodistas, después de esa entrevista polémica además a un medio mexicano, a un medio de comunicación mexicano que ha generado muchas repercusiones acá. Una posible postulación, ¿qué sucede con Andrónico Rodríguez? Hay muchos temas que queremos conversar con Marcelo Arequipa, que nos acompaña, analista político. Marcelo, ¿cómo estás? Es un gusto conversar contigo nuevamente. A ver, ¿cómo tenemos que entender todo lo que ha sucedido con las palabras del presidente Luis Arce en torno a Evo Morales y a las próximas elecciones presidenciales? Hola Gerardo, buenos días, gracias por la invitación. A ver, creo que hay un marco general que con tres pilares en el hilo conductor que el presidente ha intentado implementar en su discurso ayer. El primer pilar, las causas, es decir, algunos problemas que han ido apareciendo en el plano político y en el plano económico. Causas. Esas causas han generado ciertos efectos y esos efectos no se han quedado ahí, sino que han terminado en el tercer pilar que el presidente ha intentado explicar ayer, que son las acciones. Las acciones que el gobierno nacional ha estado tomando en este último tiempo, tomando en cuenta que uno de los ejes discursivos de la oposición política, sí, del otro lado, es el hecho de que el gobierno nacional estaría ausente o no estaría atendiendo o no estaría intentando resolver los problemas políticos y los problemas económicos que tenemos en el país. Entonces, yo no he escuchado hasta ahora un discurso de ese tipo del presidente o en general incluso de los otros políticos que identifiquen de manera, digamos, razonable frente a la población causas, efectos y acciones. Entonces, creo que en relación a todo eso ha girado el mensaje de ayer del presidente. Ahora, 2025, agosto, elecciones generales, empiezan a ya estructurarse algunos nombres. Hay candidatos de oposición que ya han confirmado su candidatura y de oficialismo, por lo menos de izquierda, ya empiezan a salir algunos nombres. Por ejemplo, Andrónico Rodríguez, que no ha descartado, tampoco ha confirmado, pero no ha descartado. Evo Morales, que pese a estar inhabilitado, asegura que va a ser candidato. Luis Arce, ¿se animará a ser candidato, Marcelo? Mira, los tiempos políticos están siendo demasiado acelerados y como ya lo habíamos igual comentado antes, el año 2024 no es ni siquiera un año preelectoral, ya es un año electoral, es decir, ya se adelantó absolutamente todo en el país en términos políticos. Y en ese sentido, por eso ya tenemos en el bloque de las oposiciones varios candidatos que ya están hoy día proclamados o autoproclamados y ya están posicionados. Incluso el fin de semana salió un analista económico que suele aparecer bastante a decir que ya él también se plantea la idea de ser candidato a la presidencia. Entonces, en ese lado, en el lado del bloque de las oposiciones, tenemos un movimiento que ha sido bastante acelerado, bastante rápido, digamos, si quieres, en términos de posicionar algunos nombres para hacer candidaturas. En el lado de la izquierda, en el lado del movimiento al socialismo, solamente tienes la insistencia constante y repetitiva de parte de Evo Morales de ser candidato. En el resto de otros liderazgos no lo tienes. Pues creo que ahí más bien hay un matiz que se está manejando en los tiempos y eso veremos si los tiempos políticos les alcanzan tanto al presidente Luis Arce como a Andrónico Rodríguez, porque el presidente lo planteó en el sentido de que primero tiene que haber una suerte de recomposición de las organizaciones sociales y un programa de gobierno que tiene que estar construido y ahí recién se verán candidaturas. Y Andrónico Rodríguez salió a decir que todavía se verá dentro de unos meses si él llega a ser o no candidato. Creo que los tiempos van a ser importantes en el manejo para ver si llegan en una buena posición para ser candidatos. ¿Podría ser la elección ideal para una oposición que desde hace tiempo busca vencer al movimiento al socialismo en las urnas? Es la elección ideal para la oposición política porque tienen ellos hoy día un gran incentivo para ganarle al movimiento al socialismo y la posición es clara. El movimiento al socialismo no está pasando por su mejor momento en sus liderazgos políticos y luego por tanto es un gran incentivo para la oposición para poder ganarle al MAS, pero no es suficiente. Es decir, si el incentivo es solamente ganarle al MAS porque el MAS no está pasando por su mejor momento y no se van a concentrar en construir de verdad una propuesta alternativa a el movimiento al socialismo, pues vamos a seguir repitiendo la misma historia que es ese principio de que deberían haberse unido y en esa idea
recién poderle ganar al MAS. Ahora, tomando en cuenta lo que ha pasado con las elecciones judiciales, las demoras, los amparos, todo lo que ha sucedido en la Asamblea, ¿podríamos estar tranquilos y garantizar que en agosto estaríamos viviendo este proceso electoral? ¿O crees que pueda dilatarse en tiempos? Mira, afortunadamente, digo afortunadamente porque hemos visto con la elección judicial estos problemas, afortunadamente la elección general depende casi exclusivamente de que haya presupuesto y depende del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, claro, todos los focos, toda la atención del país va a estar focalizada en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí es muy importante que todas las acciones que hagan los vocales del Tribunal Supremo Electoral sean acciones como un cuerpo colegiado, es decir, que no sean acciones que se vean de manera individual o arbitrarias, separadas del resto de sus colegas. En la medida en la que el órgano electoral dé esa señal de trabajo como una verdadera institución y además sea transparente en la información y también nos brinde resultados preliminares a la población el día de la elección, habremos tenido un proceso electoral, creo, en condiciones. Si no se hace esto, si no se hacen estos pasos que acabo de mencionar, vamos a tener dudas, vamos a tener grises y el escenario va a ser bastante volátil. Ahora, más allá del trabajo del Tribunal Supremo Electoral y de algunas disposiciones que tengan, el Tribunal Constitucional también tiene mucho que ver, tomando en cuenta que han habido algunas determinaciones que han tenido que ser revertidas en el Tribunal Supremo Electoral precisamente por fallos del Tribunal Constitucional. ¿Esto no podría intervenir nuevamente en este proceso de elecciones generales? Veremos si los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional se comportan apegados a la norma y a la Constitución. Creo que esto va a ser importante también. Si yo les daría a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional un voto de confianza en este sentido y ver el comportamiento de ellos en sus decisiones en estos meses. Creo que eso nos va a marcar la pauta de cómo se va a regir esa importante institución dentro del órgano judicial. Es fundamental que se cambien absolutamente a todos los magistrados prorrogados. En el caso del Tribunal Constitucional hay una salvedad que es bien importante, Gerardo. Sí. La ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional no habla de que tiene que haber un mínimo de miembros en el Tribunal Constitucional para constituir su sala plena. Entonces, luego, por tanto, no hay ningún problema en que los magistrados parciales que hoy día han sido elegidos hace una semana atrás, ellos estén en funciones y todos los prorrogados, absolutamente todos, tengan que salir y den paso a los titulares. Claro, a ver, estará sujeto también a interpretaciones de quienes manejan esto de las leyes para ver qué se podría hacer en torno a este tema. Lo cierto, Marcelo, es que esto es como un rompecabezas de 1000 piezas. Al principio las piezas se van poniendo, parece que no avanzas nada, pero sí, día que pasa, día que nos acercamos a este proceso electoral y día que este rompecabezas político en el país irá tomando más forma. Gracias por tu tiempo, hasta otra oportunidad, gracias. A ti, Gerardo, un abrazo, gracias. Que estés bien. Seguimos.